Hola clase. Hoy aprenderemos por qué no te metes con los humanos. Todo el mundo sabe que no hay que meterse con los humanos. Pero a veces hay un idiota que piensa que puede esforzarse. Bueno, los humanos son las cosas más aterradoras que jamás hayan adornado nuestra galaxia. Comencemos con su origen, ¿vale? Lo que ves en la pantalla detrás de mí son varias imágenes y cálculos de tamaño y densidad promedio para varias especies que los humanos llevaron a la extinción antes de la invención de las armas. La mayoría de ellos eran en sí mismos depredadores superiores. Ah, aquí hay uno interesante. Se decía que el mamut lanudo era una de las presas favoritas de los humanos. Pero el tamaño no es lo aterrador de esta criatura. Son las condiciones ambientales en las que vivió. Durante una era de hielo donde las temperaturas estaban casi constantemente bajo cero. Esta es una clara muestra del dominio humano en términos de capacidad física. Ahora sé que muchos de ustedes dirían que la capacidad física significa muy poco en términos de guerra espacial. Y estarías en lo cierto. Puede marcar la diferencia en el combate cuerpo a cuerpo, pero eso es muy raro en situaciones de guerra modernas. Este mamut es también una muestra del ingenio humano. Aquí estamos, lo que están viendo ahora son varios animales que los humanos domesticaron. Este llamado caballo servía para el transporte. Aquí lo ves tirando de un carro que contiene varios pasajeros humanos. Este de aquí es un toro, esta recreación muestra cómo usaban este animal para labrar sus campos. Los seres humanos durante casi todo su desarrollo han encontrado formas de facilitarse las cosas y automatizar diversas tareas. Lo que ves aquí son algunas de las primeras máquinas humanas. Estos son capaces de realizar tareas cientos e incluso miles de veces más eficientemente que los humanos. Si bien es cierto que la mayoría de especies acaban automatizando tareas en algún momento. Esto normalmente se hace por necesidad. Los humanos lo hicieron solo porque podían. Este metraje es otra recreación de hace varias decenas de miles de años, poco antes de que los humanos se unieran a la Unión Galáctica. Esto es lo que los humanos llaman drones de guerra. Son máquinas de matar automatizadas impulsadas por IA. Los humanos entrenarían a esta IA para matar a sus enemigos por ellos, luego liberarían enjambres masivos de estos drones sobre su enemigo y simplemente retrocederían para observar la destrucción. Esto nos lleva a nuestros días modernos. Bueno, hace unas décadas, quiero decir. Los humanos que utilizan IA han podido codificar y descifrar los patrones cognitivos de la mayoría, si no de todas, las especies inteligentes de la galaxia. Aquí tienes una pregunta para tu clase. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar alguna vez de un virus cerebral? Después de una breve pausa, varios tentáculos conectados por una fina membrana, casi parecida a una especie de aleta, se elevaron lentamente en el aire. Sí, intraducible. ¿Cuál es tu respuesta? ¿No es ese un fenómeno que ocurre ocasionalmente cuando un pensamiento se queda atrapado en tu cabeza y es difícil de eliminar? Sí, exactamente, este término alguna vez fue una forma de jerga que los humanos usaban para describir este proceso. Ahora es un término común utilizado para describirlo en toda la galaxia. ¿Alguien sabe por qué es eso? Después de un minuto sin respuesta, el profesor continuó. Ah, está bien, verás clase, este término se refiere a otra cosa. El invento más aterrador de toda la galaxia. La IA del insecto cerebral. Esta es una IA que los humanos inventaron para automatizar la guerra. Todavía se debate si esta IA debería considerarse una forma de guerra psicológica o no, pero de todos modos es la cosa más horrible que existe. De hecho, la única razón por la que su uso no ha sido prohibido por la Unión Galáctica es porque tienen demasiado miedo de prohibir el arma más poderosa de los humanos. Brain Bugle funciona exactamente como suena. A través de una serie de estímulos fácilmente replicables, creó un patrón de pensamiento recurrente que es casi imposible de controlar. Esta es la IA Brain Bugle, el patrón de pensamiento en sí es la IA. La IA literalmente se codifica a sí misma en sus redes neuronales centrales a través de esta serie de estímulos. Es capaz de hacer esto para cualquier especie inteligente conocida. Pero la IA no es compleja. De hecho, es probablemente una de las más simples jamás creadas. Todo lo que hace es traer pensamientos y recuerdos. Desafortunadamente estos pensamientos y recuerdos son los que más miedo evocan en su anfitrión. Debido a la gran intensidad del miedo que invoca esta IA, resulta imposible olvidarlo, así es como se establece en su red neuronal. Luego, este miedo se vuelve cada vez más intenso a medida que la IA refina su código, utilizando sus propias capacidades cognitivas para hacerlo.
Mientras esto sucede, la IA se replica en otros miembros de su especie al obligarlo a través del miedo a replicar los estímulos fundamentales básicos mientras está en presencia de otros, evocando reacciones de miedo en ellos y comenzando el proceso a establecerse en ellos también. Luego, en las etapas finales de la infección, que para algunas especies tardan solo unos segundos y para otras, desgraciadamente, días, las reacciones de miedo se vuelven tan intensas que el huésped comienza a tomar decisiones irracionales, a veces eligiendo acabar con él mismo para detener el miedo, otras sufrir accidentes y, si eso no es suficiente, provoca el cierre o la sobreestimulación de órganos vitales necesarios para mantener la homeostasis, lo que eventualmente conduce a la muerte. Luego, a medida que este proceso continúa y afecta a más y más personas, estos procesos de miedo se extienden más y se vuelven cada vez más fuertes. Cuanta más población haya muerto a causa de esta IA, más fácil será propagarse y más poderosa será. Incluso el simple hecho de conocer su existencia es suficiente para hacerlo más poderoso y eficiente. Entonces, es posible que se pregunten por qué les digo esto a todos, ya que el simple hecho de conocer la existencia de la IA es suficiente para dejarlos vulnerables a sus ataques. Bueno, esa es una clase simple. Esto es para hacerles saber que los humanos literalmente crearon una máquina de guerra impulsada por el miedo capaz de cometer un genocidio completo en cuestión de días o semanas. Como futuros diplomáticos de sus respectivas razas, es absolutamente imperativo que comprendan tempranamente lo que significa meterse con los humanos. Los queridos estudiantes humanos han automatizado completamente todo el proceso de guerra. Literalmente, utilizan el miedo a sus enemigos para masacrarlos en toda la especie. Como mencioné anteriormente, algunas especies ocasionalmente comienzan a sentirse cómodas y comienzan a esforzarse. Bueno, clase, debes tener en cuenta que los humanos incluso han automatizado el proceso. Oye, si tú, ¿tienes alguna historia que te gustaría que narraras? Si es así, déjala en los comentarios.